Marco normativo de correos. En función de su naturaleza, definida en el apartado anterior, Correos se rige por el ordenamiento jurídico privado, excepto cuando le sea aplicable la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control financiero o de contratación. La actividad de Correos como operador postal, como empresa pública y como sociedad mercantil, se encuentra regulada por distintas normas vigentes a la fecha de publicación de este manual. A continuación se enumeran únicamente las principales. En España, Correos es el operador postal designado por el Estado para la prestación del servicio postal universal, de ahí que en su objeto social se incluyan la gestión y explotación de los servicios postales. Actividad regulada fundamentalmente por dos normas. A. La Ley Postal, Ley 43/2010, de 30 de diciembre del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, que está estructurada en 7 títulos. 10 disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y 7 disposiciones finales. El título 1 regula los aspectos generales de los servicios postales. El título 2 establece los derechos de los usuarios de los servicios postales. El título 3 reglamenta el servicio postal universal en 4 capítulos. El capítulo primero define el servicio postal universal y detalla los envíos postales que incluye. El capítulo segundo establece los principios de equidad, no discriminación y continuidad como base del servicio postal universal y fija las condiciones en que éste se debe prestar, de conformidad con la normativa correspondiente y el plan de prestación del servicio postal universal. El capítulo tercero impone al operador designado llevar una contabilidad analítica y la separación de cuentas. Regula el coste y la financiación de las obligaciones de servicio público del servicio postal universal mediante los conceptos de coste neto y carga financiera injusta, y crea un fondo de financiación del servicio postal universal para compensar dicha carga. El capítulo cuarto regula los precios y condiciones tarifarias de los servicios postales bajo régimen de obligaciones de servicio público. El título 4 recoge diversos aspectos de la ley postal anterior, Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de liberalización de los servicios postales, actualmente derogada, en 3 capítulos. El capítulo primero fija el principio de libre competencia para la prestación de servicios postales. El capítulo segundo determina las condiciones para la prestación de servicios no incluidas en el ámbito del servicio postal universal. El capítulo tercero regula la autorización administrativa especial para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del servicio postal universal en condiciones de mercado, sin imposición de obligaciones de servicio público. El título 5 regula el acceso a la red postal y a otras infraestructuras postales, y establece un procedimiento de resolución de conflictos entre operadores postales. El título 6 se ocupa del marco institucional. El título 7 regula la inspección, las infracciones y las sanciones en el sector postal. B. El Reglamento Postal, Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de liberalización de los servicios postales, que fija las pautas de prestación de los servicios postales, así como los derechos y obligaciones de los operadores postales y las garantías otorgadas a los usuarios de los servicios postales. Además de la ley postal y del reglamento postal, normas fundamentales que regulan la actividad de correos en el mercado postal. El ordenamiento español contiene una serie de disposiciones que concretan algunos de sus aspectos o tratan cuestiones que pueden afectar los servicios postales. Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres. Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías. Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Real Decreto 1637/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece la composición, competencias y régimen de funcionamiento de la Comisión Filatélica del Estado, y se regulan las emisiones de sellos de correo y otros signos de franqueo.
Real Decreto 1188/2011 de 19 de agosto, por el que se establecen las funciones, composición y funcionamiento del Consejo Superior Postal. Real Decreto 503/2007, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios Postales en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de liberalización de los servicios postales. Real Decreto 1298/2006, de 10 de noviembre, por el que se regula el acceso a la red postal pública y se determina el procedimiento de resolución de conflictos entre operadores. Real Decreto 968/2002, de 20 de septiembre, por el que se adaptan las normas que regulan la Orden Civil del Mérito Postal y la Medalla al Mérito Filatélico a la estructura organizativa del Ministerio de Fomento. Real Decreto 81/1999, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo del Título 2 de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de liberalización de los servicios postales, en lo relativo a las autorizaciones para la prestación de servicios y al Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios Postales. Como empresa pública, Correos está sujeta a un conjunto de normas en materia presupuestaria, contable, de transparencia, procedimental, de personal y de contratación, algunas más generales y otras más específicas, que se enumeran a continuación. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria establece los límites de control de endeudamiento y orientación a resultados de las sociedades mercantiles estatales en su actividad, y la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2022 dispone limitaciones a los negocios jurídicos que celebren las entidades públicas, como Correos, durante este ejercicio. La Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público aclara la posición de Correos como integrante del sector público, siéndole de aplicación, en particular, las disposiciones relativas a su posición como sociedad estatal. La Ley 33/2003 de 3 de noviembre del patrimonio de las administraciones públicas contiene disposiciones sobre bienes públicos que se extienden a Correos como sociedad integrante del sector público empresarial. En esta norma se determinan las relaciones entre Correos y la Administración General del Estado y las posibilidades que tiene ésta de emitir instrucciones y orientaciones sobre el funcionamiento del Grupo Correos. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas exige a Correos relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos y determina la forma de realización de las notificaciones administrativas. En cuanto a las normas específicas que afectan a Correos en las materias mencionadas, encontramos las siguientes. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno regula las obligaciones del sector público en materia de transparencia. Correos cumple con esta normativa mediante su portal de transparencia, donde publica de forma abierta y accesible información de interés público, como contratos, presupuestos y balances. De igual modo, está sometida al régimen de consultas que puede hacer la ciudadanía sobre el funcionamiento de la compañía. La Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional comprende disposiciones que Correos debe seguir en las campañas de publicidad institucional, es decir, no las de tipo comercial, sino aquellas referidas a temas de interés general que deben llegar a todos los ciudadanos, por ejemplo, el voto por correo. En materia de personal, debido a la naturaleza jurídica singular de Correos y los diferentes regímenes dirigidos a las distintas categorías de su personal, altos cargos, funcionarios y personal laboral, la normativa que afecta a la empresa es extensa, por lo que se menciona la más relevante. Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Real Decreto 598/1985, de 30 de abril,
sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los entes, organismos y empresas dependientes. Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. Recoge el régimen retributivo de los directivos del sector público empresarial y su desarrollo en la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 30 de marzo de 2012. Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y los sucesivos convenios colectivos, resultando aplicable actualmente el tercer convenio colectivo de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, BOE 28 de junio de 2011. Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Su finalidad es ser el instrumento eficaz de lucha contra todo tipo de discriminación de cualquier tipo de persona, en todos los ámbitos en que se puedan producir. Es una ley general, integral y de garantías con dos claros objetivos: la prevención y la eliminación de cualquier forma de discriminación. Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Su finalidad es la adopción y puesta en práctica de políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas administraciones públicas competentes que garanticen la sensibilización, prevención, detección y la sanción de las violencias sexuales, e incluyan todas las medidas de protección integral. En materia de contratación, las principales disposiciones que rigen a Correos en su carácter de empresa pública son las siguientes. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Correos no tiene la condición de poder adjudicador, de acuerdo con las reglamentaciones europeas, con lo que su régimen jurídico es el de otras entidades del sector público sin naturaleza de poder adjudicador, que esencialmente, aunque no solo, se regulan en los artículos 321 y 322 de la LCSP. El Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores, de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de litigios fiscales. Esta disposición deroga la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, en cuya disposición adicional segunda se menciona expresamente a Correos como entidad contratante sujeta a la ley. Las instrucciones internas de contratación de Correos se encuentran a disposición de los interesados en el sitio web de la empresa www.correos.com. En relación a estas instrucciones hemos de concretar lo siguiente: los contratos públicos que suscriba Correos y que tengan por objeto la prestación de servicios postales en los términos previstos en el artículo 13 del Real Decreto Ley 3/2020, pero que quedan excluidos del ámbito de aplicación de este por tener un valor estimado inferior a los umbrales fijados por dicha norma, se regirán por lo dispuesto en los artículos 321 y 322 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público aplicables a los contratos públicos que celebren las entidades del sector público que no tienen el carácter de poderes adjudicadores, como es el caso de Correos. El mencionado artículo 321, en su apartado 1, establece: los órganos competentes de estas entidades aprobarán unas instrucciones en las que regulen los procedimientos de contratación de forma que quede garantizada la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como que los contratos se adjudiquen a quienes presenten la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145. Por ello, la preparación y adjudicación de estos contratos públicos se regirán por lo dispuesto en las instrucciones internas de contratación de Correos.
Las normas de contratación patrimonial de Correos y sus sociedades, Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., SME, Correos Express Paquetería Urgente, S.A., SME, Nexea Gestión Documental, S.A., SME y Correos Telecom, S.A., SME. Al respecto, el título 7 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, comprende regulaciones sobre bienes públicos de sociedades del sector público empresarial como Correos. El procedimiento específico para la gestión patrimonial de Correos concreta los principios que rigen la actividad pública: igualdad, concurrencia, transparencia, sostenibilidad de los recursos, eficiencia, control y colaboración entre administraciones. Y también está publicado en su sitio web. Se ha de tener en cuenta que los bienes del patrimonio de Correos tienen naturaleza de bienes públicos. La actividad de Correos, como toda sociedad comercial, tiene como objeto la obtención de beneficios y, con las excepciones que provienen de su carácter público, se rige por las disposiciones que alcanzan a todas las empresas mercantiles. En sus estatutos sociales, Correos reúne las reglas que rigen su funcionamiento interno, como los derechos y obligaciones de los accionistas, las funciones del Consejo de Administración, etc. Por ser una sociedad anónima, pero con las limitaciones de su pertenencia al sector público, Correos se rige, fundamentalmente, por las disposiciones del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, recientemente modificada por la Ley 5/2021, de 12 de abril. Además, la actividad de Correos se encuentra regulada por el Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio, eje central del régimen mercantilista, y por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, para la legalización de libros, actas, comunicaciones, etc. Otra normativa que alcanza a Correos es la que regula la relación con los consumidores y usuarios de los servicios postales, la que dispone que debe ofrecer sus servicios y publicitarlos según las pautas de calidad establecidas legalmente. Las disposiciones más relevantes en esta materia son: Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación. Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Para desempeñar su actividad, Correos puede crear o diseñar marcas y signos distintivos de sus productos, que están protegidos del robo de ideas, plagios, falsificaciones o copias no autorizadas por las normas que tutelan la propiedad intelectual, entre las que se mencionan las más relevantes. Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia. Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes. Por otra parte, los negocios jurídicos específicos que Correos puede suscribir, como lo hace cualquier sociedad comercial, se ven alcanzados por disposiciones específicas, por ejemplo. La Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre contrato de agencia.
El Reglamento UE N 910/2014 relativo a la identificación electrónica y servicios de confianza en el mercado interior, EIDAS, que contiene disposiciones sobre firma electrónica para los negocios realizados en el ámbito digital. La Ley 6/2020 de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. En lo que respecta al correcto tratamiento de datos personales, Correos debe dar cumplimiento a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, entre cuyos objetivos está el de adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. Relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, Reglamento General de Protección de Datos. RGPD. El incumplimiento de la normativa de protección de datos por parte de Correos puede conllevar sanciones muy elevadas. En España, la Autoridad Pública de Control de Ámbito Estatal en materia de protección de datos es la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, con potestad para imponer una multa administrativa a los encargados y responsables del tratamiento que incumplan la normativa de protección de datos. Asimismo, existen autoridades autonómicas de protección de datos que pueden ejercer las funciones y potestades recogidas en la normativa de protección de datos sobre los tratamientos de datos personales de los que sean responsables, entre otras, las entidades integrantes del sector público de las comunidades autónomas o de las entidades locales incluidas en su ámbito territorial. A Correos también le puede afectar la normativa referida a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida por el artículo 31 bis de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para prevenir la posible imputación de conductas delictivas. Correos cuenta con una serie de protocolos, que incluyen los principios éticos en los que la empresa debe basarse al suscribir un negocio jurídico, el Código General de Conducta, el Manual de Prevención de Delitos y el Estatuto del Comité de Cumplimiento. Estas tres herramientas internas también son importantes para evitar el riesgo de incurrir en las conductas delictivas previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Otros aspectos que están regulados de la actividad de Correos como empresa son las relaciones laborales con sus empleados, la prevención de riesgos laborales y sus obligaciones fiscales y medioambientales. A continuación, se enumeran las normas más relevantes en estas materias. Entre las normas laborales aplicables a Correos, las más importantes son: Constitución española, especialmente en las condiciones de acceso al empleo en Correos, de acuerdo con los principios de publicidad, mérito y capacidad. Resolución de 10 de junio de 2011 de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el texto del tercer convenio colectivo de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., BOE 28 de junio de 2011, que está actualmente en vigor. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical. Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa. Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. La siguiente es la principal normativa fiscal, tributaria y de facturación que se aplica a la empresa Correos.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria. Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de Desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos. Ley 49/2002, de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifican otras normas tributarias. Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Reglamento UE número 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión. Resolución de 11 de julio de 2014 del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la que se recogen las instrucciones para la formalización del Documento Único Administrativo, DUA. Con respecto a las disposiciones sobre el medio ambiente que rigen el riesgo de impacto ambiental que pueda generar Correos en su actividad empresarial, le aplica la misma normativa que a cualquier empresa del sector postal y logístico. Finalmente, de la normativa aplicable a la resolución de conflictos en sede judicial o arbitral que rige a Correos, además de cualquier certificación privada o normativa de estandarización como las ISO o UNE a las que la empresa decida someterse voluntariamente, la más relevante es Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Ley 5/2012 de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. Por último, es preciso tener en cuenta que cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado introduce preceptos que pueden modificar el régimen de Correos, ya sea de forma específica, ya sea como consecuencia de su naturaleza como sociedad estatal.